Nunca he creído en las señales del universo. Siempre pensé que eran excusas poéticas para justificar lo que ya sabíamos en el fondo. Pero si hay una noche que me hizo dudar de eso, fue la primera vez que la escuché hablar dormida. Yo no soy de los que se despiertan con facilidad. Cuando duermo, me hundo, me desaparezco. Pero esa noche, por alguna razón, abrí los ojos a las 3:14 de la mañana. No había ningún ruido extraño, ni sueños que me despertaran. Simplemente, abrí los ojos. Volteé y ahí estaba ella, con su rostro hermoso recostado sobre la almohada, respirando suave, con ese gesto que solo tiene cuando duerme profundo. Y entonces lo escuché. Joaquín, no pares, susurró. Me quedé congelado. Mi nombre no es Joaquín. Me llamo Andrés. Estuve seguro de que lo había imaginado. Pero no. Pasaron apenas unos segundos cuando volvió a hablar, como en una especie de suspiro excitado, húmedo, casi jadeante. Así me gusta, como tú me lo haces, Joaquín. Sentí como el mundo se me detenía. Era como si el aire de la habitación se volviera espeso, como si cada sonido empezara a rebotar dentro de mi cabeza. Tenía el corazón latiéndome con fuerza, pero no por amor. Por un frío rabioso que me subía por el estómago. Ella seguía dormida. Su cuerpo se movía levemente, como si soñara con algo o con alguien. Y lo peor es que su respiración comenzaba a acelerarse, como si reviviera algo, como si su cuerpo sintiera todavía el eco de lo que recordaba. Me quedé en silencio. No supe qué hacer. No la desperté. Me quedé ahí, escuchando cada palabra que salía de su boca. Porque sí, hubo más. No como Andrés, dijo en un susurro molesto, apenas audible. Tú sí sabes dónde tocarme, Joaquín. Sentí un puñetazo invisible directo al pecho. Tragué saliva. Me sudaban las manos. Tenía una mezcla de rabia, tristeza y una confusión tan honda que no sabía ni cómo respirar. Me levanté despacio, fui al baño y me encerré. Me miré en el espejo con los ojos encendidos, como si estuviera viendo a un imbécil, a un payaso, a un hombre que creía que tenía una relación perfecta. Habíamos cumplido 2 años juntos apenas 2 semanas antes. Lo celebramos en una cabaña en Valle de Bravo, con vino, cena romántica, fuego en la chimenea. Pensé que todo estaba bien. Que había encontrado a la mujer con la que podía imaginar un futuro. Me esforcé tanto en esa relación. Y ahora, en medio de la noche, me entero de que hay otro. No por una confesión directa, sino en su forma más íntima e involuntaria, su subconsciente. Cuando volví a la cama, ella seguía dormida. Pero no hablaba más. La miré. Su cara, su cuerpo, su respiración tranquila. Me daban asco y ternura al mismo tiempo. Me acosté de espaldas, mirando el techo. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, fingí que nada había pasado. Ella se despertó como siempre, con una sonrisa, se acercó a darme un beso en el pecho y me dijo, buenos días, amor. Dormí riquísimo. ¿Y tú? Yo asentí. No podía hablar. Me quedé mirando al techo. Y ella ni se dio cuenta, así pasaron los días. Una semana completa en la que fingí que todo estaba bien. Pero no podía sacarme el nombre Joaquín de la cabeza. Empecé a observarla diferente. A fijarme en cada gesto, cada mirada que lanzaba al celular, cada excusa para salir con amigas. Me volví un detective silencioso. Una noche, mientras ella se duchaba, desbloqueé su celular con su rostro. Sí, dormida, sí, me dio culpa, pero no más que la que me carcomía. Busqué Joaquín en sus contactos. Nada. Ni un solo Joaquín. Entonces pensé en redes. Me metí a Instagram. Busqué en sus seguidores. En los mensajes. Y ahí estaba, Joaquín, RM. No había mensajes recientes, pero sí antiguos. Muy antiguos. 2 años atrás. Antes de que empezáramos. Empecé a leer. No dejo de pensar en lo que hicimos en el baño del bar. Nunca nadie me había hecho eso en esa posición. ¿Te acuerdas cómo me temblaban las piernas después de que me pusiste contra el espejo? Nunca nadie me había hecho llegar así. Solo tú sabes cómo volverme loca. No como los demás. No como Andrés, que seguro piensa que con tocarme un poco ya es suficiente. Sentí una punzada en el pecho que me dejó sin aire. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino el deseo con el que le escribía. Las palabras, las confesiones, el hambre. Era como si yo nunca hubiera estado ahí. Como si todo lo que habíamos construido fuera solo un decorado detrás del escenario donde ella se revolcaba con ese tipo. No respondí nada. No la confronté. Aún, pero esa noche la observé mientras dormía. Y volvió a hablar. Me encanta cuando me tomas del cuello, Joaquín. Hazme eso otra vez, como en la terraza. No sé si alguna vez has sentido que se te rompe algo adentro. Que se quiebra una parte de ti que ni sabías que existía. Yo lo sentí. Esa noche. Esa madrugada. Mientras ella sonreía dormida, soñando con otro. Y sin embargo, no la desperté. Me quedé viéndola dormir. Y algo dentro de mí empezó a cambiar. Al día siguiente, cuando ella se fue a trabajar, me senté solo en el comedor, con una taza de café que ni siquiera toqué. No sabía si me dolía más la traición o el hecho de haberme convertido en un extraño para ella, un suplente.
Alguien que simplemente no era él. Revisé otra vez los mensajes con Joaquín. Me fijé en las fechas. El último mensaje era de casi un año atrás. No había señales de que siguieran hablando. Pero el contenido se me había tatuado en el cerebro. Esa noche, cuando me abriste de espaldas y no dijiste nada, solo me tomaste como si fuera tuya, me marcaste. Me imaginé esa escena. Me la imaginé a ella con ese brillo de placer desquiciado, perdida entre gemidos, arqueando la espalda por alguien que no era yo. Por alguien que la hacía estallar. Yo nunca la había hecho escribir así. Nunca la había oído gemir así. Me fui a trabajar, pero estuve ausente todo el día. Ni siquiera me molesté en ocultarlo. Ella me escribió en la tarde. Oye amor, ¿todo bien? Te noto callado estos días. No respondí. Me limité a leer y cerrar el mensaje. Me estaba volviendo un desconocido hasta para mí. Lo peor es que, cada noche, esperaba que volviera a hablar dormida. Como si necesitara más pruebas, más puñaladas. Y volvía a hacerlo. Más fuerte, Joaquín, así, así. Era como vivir con un fantasma que me hablaba a través del cuerpo de la mujer que amaba. Empecé a notar más cosas. Cómo se arreglaba diferente cuando salía con las chicas. Cómo disimulaba una sonrisa cuando veía su celular, pero borraba el gesto en cuanto me volteaba a ver. Hasta que una noche decidí hacer algo. No por venganza. Por necesidad. Antes de dormir, le dije, ¿tú hablas dormida, no? Ella se rió, ligera. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Anoche dijiste algo, medio raro. La vi tensarse. Solo un segundo. Lo suficiente. ¿Qué dije? No sé, algo como sigue o no pares. Joaquín, su cara cambió. Su risa se apagó. Me miró tratando de leerme. ¿Estás bromeando? No, respondí. ¿Quién es Joaquín? Silencio. Su respiración se volvió más pesada. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana. Tardó en hablar. ¿Es alguien del pasado? ¿Alguien que aún está muy presente en tus sueños? No respondió. Me paré. Me acerqué. Tenía el estómago hecho nudos. ¿Te acostaste con él mientras ya estábamos juntos? Ella se volteó, con lágrimas en los ojos. Pero no era tristeza. Era vergüenza. Culpabilidad. Fue solo una vez, al principio. Antes de que fuéramos oficiales. 2 años, Mariana. 2 años creyendo que era el único. ¿Y sabes qué? No me duele que lo hayas hecho una vez. Me duele que aún no desees. Que aún no sueñes. Ella se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama, temblando. No lo amo, Andrés. Te lo juro. Fue una etapa. No me siento orgullosa. Pero me atrapó. Él sabía cómo tocarme, cómo leer mi cuerpo. Era adictivo. Pero tú eres el que me da paz, paz. Casi grité. ¿Y yo qué? ¿Tu descanso emocional? ¿El hotel donde te refugias cuando acabas de revolcarte en el deseo que ese cabrón te dejó grabado? Se tapó la cara con las manos. Lloró. Mucho. Pero no dije nada más. Me vestí y me fui de ahí. Dormí en el coche. Las siguientes semanas fueron un infierno. Ella intentó hablarme muchas veces. Me pidió que fuera a terapia juntos, que no la dejara, que intentáramos reconstruir. Pero no era solo el engaño. Era todo lo que había venido después. Las palabras susurradas dormida. Las frases que yo nunca inspiré. El hambre que nunca desperté en ella. Una noche, volví a dormir en casa. Necesitaba ducharme, cambiarme, fingir algo de normalidad. Ella estaba ahí, callada, en el sillón, con los ojos rojos. Yo entré directo a bañarme. Mientras el agua caía, cerré los ojos y recordé una frase que ella le había escrito a Joaquín. Me gusta cuando me abres y me dejas en cuatro, jadeando, con los ojos en blanco. Yo jamás la había tenido así. Jamás la había oído perder el control de esa forma. Nuestra vida sexual siempre fue buena, sí. Pero normal. Básica. Ella gemía, sí. Pero nunca me había pedido nada extremo. Nunca me había suplicado entre jadeos que no parara. Nunca me había pedido que la tomara por el cuello, o que la abriera como si fuera mía. Todo eso era de Joaquín. Salí de la ducha y la vi sentada en la cama. Me miró y me dijo, hazme lo que quieras, Andrés. Lo que sea. No te miento más. Yo también quiero sentir eso contigo. Si te fallé fue porque nunca supe cómo pedirte que me lo hicieras. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me vuelva a él? ¿Quieres que me convierta en el que te abría en la terraza, como decías en tus sueños? Ella bajó la mirada. No, quiero que seas tú. Pero que ya no te guardes. Que si me deseas, me tomes. Sin miedo. Que me marques tú, y borres lo que queda de él. Me quedé en silencio. Parte de mí quería gritarle que era muy tarde. Que ya no podía salvarse nada. Pero otra parte, la parte rota, herida, hambrienta de algo, quería probarlo. Esa noche lo hice. No hice el amor. No la abracé con ternura. No fui cuidadoso. Fui salvaje. La tomé como si no me importara romperla. La empujé contra la pared, la giré, la jalé del cabello, la mordí. Le dije cosas que nunca le había dicho. Cosas que salían desde un rincón oscuro de mi pecho. Y ella, se vino llorando.
gritando mi nombre, no el de Joaquín, el mío, y por primera vez, la sentí mía, pero al terminar, mientras ella temblaba en mis brazos, me di cuenta de algo que no pude ignorar, lo había logrado, sí. Pero a costa de convertirme en lo que ella deseaba. No en quién soy, y en ese momento, supe que esto no se trataba solo de sexo, ni de traición. Se trataba de identidad. De amor propio. De saber si quería vivir siendo una versión de mí hecha para borrar a otro, o si iba a tener el valor de irme, y esa respuesta todavía no la tenía. Los días siguientes fueron un vaivén enfermizo entre el deseo y la duda. Por momentos sentía que estaba recuperando algo, como si pudiera salvar los restos de nuestra relación, reconstruir desde las ruinas, pero apenas me quedaba solo, los pensamientos me asfixiaban. No podía evitarlo, cada caricia que le daba, cada vez que ella me pedía que la tomara más fuerte, más profundo, con más rudeza, era como si Joaquín estuviera en la habitación con nosotros. Como si yo fuera su sombra. Y eso me quemaba por dentro. Una tarde, mientras ella cocinaba y tarareaba una canción, su celular vibró. Estaba en la mesa. Una notificación de Instagram iluminó la pantalla. No pude evitar leer, te vi ayer. Estás igual de hermosa. No lo abrí. No dije nada. Me limité a observarla desde la puerta, como sonreía mientras revolvía la pasta. ¿Estaba sonriendo por la comida o por el mensaje? Ese día no cené. Dije que tenía dolor de cabeza. Me metí a la cama temprano. Me di la vuelta para no verla. Fingí dormir. Esa noche volvió a hablar. Sí, así, como aquella vez en el elevador. No dijo su nombre, pero ya no hacía falta. Sabía de quién hablaba. Sabía lo que revivía en sus sueños. Y lo peor, es que una parte de ella disfrutaba seguir soñándolo. Como si el inconsciente se burlara de todo el esfuerzo que yo hacía por mantenerme entero. Por la mañana, cuando me desperté, ella ya no estaba en la cama. Escuché ruido en la cocina. Fui y la encontré sentada, con una taza de café entre las manos, la mirada perdida. Me senté frente a ella. ¿Te escribió Joaquín? No hubo sorpresa en su cara. Solo una pausa larga. Bajó la cabeza. Sí. ¿Y tú? No respondí, aún. La miré fijamente. Me dolía más su aún que cualquier otra palabra. Aún. Como si lo estuviera considerando. Como si su dedo hubiera flotado sobre el botón de responder y no se decidiera. ¿Qué más necesitas, Mariana? ¿Qué te falta conmigo? Ella rompió en llanto. Tapó su rostro con las manos. La voz le salió entrecortada. No lo sé. No lo sé, Andrés. Contigo tengo todo lo que quiero, pero con él, sentía que me perdía. Que no tenía control. Que no pensaba. Solo sentía. Y a veces eso me hacía sentir viva. ¿Y conmigo estás muerta? No. Pero es diferente. Tú me haces sentir segura. Protegida. Pero no desbordada. No como si el cuerpo se me incendiara. Me levanté. Caminar fue lo único que me impidió llorar. Me asomé a la ventana. El mundo seguía ahí afuera. Indiferente. Igual que antes. Pero yo ya no era el mismo. ¿Sabes qué es lo más jodido? Le dije sin voltearla a ver. Que he intentado convertirme en todo eso. En el tipo que te encienda. Que te deje temblando. Que te haga olvidar su nombre. Pero cada vez que lo hago, me siento menos yo. Más vacío. Como si estuviera interpretando un papel que no me pertenece. Ella se levantó, se acercó por detrás, me abrazó. Su voz era un susurro. No quiero que dejes de ser tú. Solo quiero que me mires como si me desearas tanto que te doliera. Te deseo, dije sin pensarlo. Pero también te odio. Y me odio por desearte así, sabiendo que tu cuerpo sigue siendo un eco de alguien más. Nos quedamos en silencio. Esa noche dormimos separados. Ella en la cama. Yo en el sillón, y entonces llegó el mensaje. El verdadero quiebre. Estaba en el trabajo cuando me llegó una captura de pantalla desde un número desconocido. Era una conversación entre ella y Joaquín. Actual. De ese mismo día. A veces siento que aún te tengo adentro. Que mi cuerpo te recuerda cada noche. Aunque esté con él, tú siempre vas a ser mía. Aunque te escondas en esa relación. Cuando quieras volver a perderte, ya sabes dónde encontrarme. El número me escribió después. No mereces que te hagan eso. Lo mandó por error a mi grupo de amigas. Mariana está jugando contigo, bro. Perdón por meterme, pero tenía que decírtelo. Sentí que me cortaban el aire. Que todo explotaba por dentro. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. La rabia me latía en las sienes. Llegué a casa y ella estaba ahí. Sentada, como si nada. Le mostré la imagen sin decir una palabra. Al principio intentó negarlo. Decir que era viejo. Pero le mostré la fecha. Ese día. Esa hora, y entonces se quebró. Fue solo un desliz. Un mensaje. No pasó nada, no necesitas que pase algo. Grité. Ya lo traes en la sangre. Ya vive en tus sueños, en tus palabras, en tus deseos. Ella me miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero ya no me conmovía. Ya no sentía ternura.
Solo un hueco inmenso donde antes vivía el amor. Te amo, dijo entre sollozos. Te amo, Andrés, aunque no lo entiendas. Me reí. Casi con lástima. No, Mariana. Me amas como se ama una casa segura. Pero deseas como si estuvieras atrapada en otra piel. Y esa piel no es mía. Esa noche, recogí mis cosas. Ella me rogó. Me abrazó las piernas. Me pidió que no la dejara. Pero ya era tarde. No por la traición. Por el desgaste, por cada noche que me escuchó llorar en silencio mientras ella gemía dormida por otro, por cada vez que hice el amor con rabia, con desesperación, buscando borrar un nombre que ya se había tatuado en su alma, por cada vez que pensé en casarme con ella y ahora no podía ni mirarla a los ojos sin imaginarla contra un espejo, temblando por otro hombre, cerré la puerta sin mirar atrás, dormí en casa de un amigo esa noche, y por primera vez en meses, dormí profundo, sin escuchar su voz hablar en sueños. Volver a empezar no fue fácil, el primer mes lo pasé durmiendo en un colchón inflable en el cuarto de mi amigo. A veces me despertaba creyendo que aún estaba con ella. Escuchaba su voz en mis sueños, no hablando, jadeando. Y aunque me doliera admitirlo, a veces despertaba excitado. Sí. Mi cuerpo, imbécil, aún reaccionaba a su recuerdo. Pero la mente me gritaba que no regresara. Corté contacto. Bloqueé su número. Eliminé sus redes. Pero nada de eso impidió que me llegaran ecos de ella. Un día, una amiga en común me escribió: Oye, Mariana subió una historia rara. Está llorando. Dice que se equivocó. Que aún te ama. La ignoré. 2 días después, recibí una carta escrita a mano. No sé cómo consiguió la dirección. La leí en silencio, solo, sentado en el borde de mi nuevo departamento rentado, con cajas aún sin abrir. Perdón. No sé qué más decir. Perdón por mentirte. Perdón por desear a alguien más. Perdón por haberme dado cuenta tarde de que el verdadero amor no siempre es un incendio. A veces es un hogar. Y tú eras el mío. Me dolió. No por el contenido, sino porque si eso lo hubiera entendido antes, tal vez otra cosa habría sido posible. Pero ya era tarde, ya no soñaba con ella. Pero sí con lo que había perdido de mí en el proceso. Me costaba confiar. En todos. Miraba a las mujeres como si todas tuvieran algo oculto. Como si todas hablaran dormidas, aunque yo no las escuchara. Pasaron los meses, fui a terapia, lloré más veces de las que me atrevería a admitir. Me sentí solo, sucio, roto, pero sobreviví. Y un día, mientras esperaba el café en una cafetería cerca de mi trabajo, vi a una chica leyendo un libro que yo amaba. Los renglones torcidos de Dios. Sonreía sola, con los ojos iluminados. Se dio cuenta de que la miraba y me sonrió. ¿Te gusta este libro? Asentí. Me salvó, dije. Ella cerró el libro y se acercó. Como si hubiera estado esperando que alguien lo dijera. Como si una simple frase bastara para que dos almas golpeadas se reconocieran. Se llamaba Clara. Tenía una risa fácil, una ternura sincera y una mirada que no mentía. No me enamoré rápido. No podía. Mi corazón aún tenía cicatrices frescas. Pero ella no tuvo prisa. Me escuchó. Me respetó. Nunca me pidió que le demostrara nada. Nunca me exigió que la deseara como un animal. Solo estuvo ahí. A veces en silencio. A veces con palabras, y poco a poco, me fui ablandando. Con ella no hacía falta convertirme en nadie más. No necesitaba demostrarle que podía hacerle perder la cabeza. No era un duelo entre examantes invisibles. Éramos dos personas, presentes, compartiendo lo que podíamos. Un día, sin planearlo, después de una caminata, nos besamos. Y fue suave. No desesperado. No hambriento. Fue real. Y eso me bastó. Hicimos el amor semanas después. Fue lento. Casi torpe. Pero honesto. Ella me miró a los ojos todo el tiempo. No fingió. No gritó. No pidió ser tomada salvajemente ni ser empujada contra ninguna pared. Y aún así, tembló en mis brazos. Después del sexo, me miró y dijo: no me importa si no eres como otros. Me gustas porque eres tú. No tienes que romperme. Solo abrázame. Lloré. Sin que ella lo supiera, me curó una herida que ni yo sabía cómo cerrar. Pero la vida no es tan sencilla. A veces el pasado regresa. Y regresó. Una tarde, mientras caminábamos Clara y yo por el centro, vi a Mariana. Venía del brazo de un tipo. Alto, bien vestido. Ella me vio. Se detuvo. Yo también. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo odio. No hubo rabia. Solo, un reconocimiento silencioso. Como dos sobrevivientes que ya no pueden salvarse mutuamente, me acerqué. Clara también. Hola, Mariana, dije. Hola, Andrés. Nos dimos un abrazo breve. Su acompañante se quedó detrás. Ella es Clara, dije. Mi novia. Mariana la miró, sonrió, encantada. Clara asintió, educada. Fue incómodo. Breve. Tenso, pero sin veneno. Nos despedimos rápido.
Pero mientras me alejaba, la escuché decir, me alegra que estés bien. No respondí, no necesitaba hacerlo, porque lo estaba. Esa noche, mientras Clara dormía en mi pecho, volví a pensar en todo lo vivido. En cómo una voz dormida había destruido mi mundo. En cómo una confesión involuntaria me había empujado al abismo. En cómo había tocado fondo intentando convertirme en alguien que no era, solo para ser amado. Y entendí algo. A veces, perder a alguien que creías indispensable es la única forma de reencontrarte. A veces, las pesadillas no terminan al despertar. Pero también es cierto que, tarde o temprano, una noche cualquiera, dejas de soñarlas, y empiezas a soñar otra vez.